Hola a todos, mi nombre es Cristian Ordóñez, soy estudiante de la Universidad José Cecilio del Valle. Este es nuestro proyecto de evaluación final de la clase de Historia de Honduras con la licenciada Miriam Erazo. A continuación les hablaré de los siguientes temas: culturas prehispánicas, la colonia, la independencia y anexión a México, la federación y por último la república. Iniciaré hablándoles acerca de las culturas prehispánicas. El hombre hondureño, al igual que el hombre americano, no es autóctono. Los primeros pobladores llegaron procedentes de Asia hace más de 40.000 años, pero a nuestro país llegaron procedentes del norte, para ser exactos, de México, y del sur de la República de Colombia. Otros pobladores llegaron posteriormente del archipiélago de la Polinesia en el Pacífico Occidental. Honduras fue poblada por dos grupos indígenas mesoamericanos: los mayas, que son procedentes de México, y los lencas, que son procedentes de América del Sur. El 3 de agosto de 1942, Cristóbal Colón, al mando de 3 naves llamadas La Niña, La Pinta y La Santa María, todas estas tripuladas por marinos españoles, después de una larga travesía por el Océano Atlántico, descubrieron América el 12 de octubre de 1492. Honduras fue descubierta durante el cuarto y último viaje el 30 de julio de 1502. Se dice que llegaron a las islas de Guanaja, la misma que bautizó con el nombre de Isla de los Pinos. En 1524, varios españoles al mando de Gil González llegaron a las costas hondureñas, nombrando a Puerto Caballos al actual Puerto Cortés. Con la llegada del señor González se inicia la conquista y colonización del territorio nacional. Posteriormente llegaron otros conquistadores que, después de vencer y someter a los indígenas, fundaron las principales ciudades de la época colonial. Entre ellas tenemos Trujillo, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Comayagua, Choluteca, Gracias y por último nuestra capital, Tegucigalpa. La resistencia indígena más importante y organizada estaba bajo la conducción del cacique Lempira, quien con el ejército de hombres y mujeres se constituyó como el primer defensor del territorio occidental de la actual República de Honduras. Cabe mencionar que Lempira era lenca. El valiente cacique había jurado defender su tierra y dar su sangre por la libertad. Según documentación encontrada, murió en la lucha cuerpo a cuerpo con el conquistador español Rodrigo Ruiz. Durante el periodo colonial se prolongan a más de 300 años. Los nativos indígenas fueron sometidos por los españoles a fuerzas laborales y condiciones de explotación extrema. Los despojaron de sus tierras, les impusieron sus costumbres, religiones y cultura. Ahora les hablaré de la independencia y anexión a México. Numerosos acontecimientos políticos sociales ocurrieron en Europa y América a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Estos favorecieron a la emancipación de Centroamérica. Entre ellos podemos señalar la independencia de Estados Unidos de América, la toma de la Bastilla, que dio comienzo a la Revolución Francesa y que proclamó los 3 derechos del hombre: libertad, igualdad y fraternidad. La proclamación de la independencia de México y las colonias españolas en América del Sur se dio en 1810. A esto hay que agregar otras causas de carácter interno, como fueron la divulgación de las nuevas ideas provocadas por los filósofos franceses, el monopolio comercial, el movimiento de los criollos descontentos con el régimen y por último el periodismo que surgió en Guatemala propició un ambiente de libertad. Más de 3 siglos de dominación española dejaron a América sumida en la más profunda pobreza, atrasada y con una sociedad sumamente dividida. Los grupos dominantes decidieron la anexión de Centroamérica al Imperio Mexicano desde 1822 a 1823. Después de permanecer cerca de 18 meses unida a México, Centroamérica reafirmó su independencia y se proclamó libre de España y de cualquier otra potencia. La Federación. Centroamérica permaneció unida como República Federal hasta 1839. Estuvo dirigida en propiedad de 1824 a 1829 por el general salvadoreño Manuel José Arce y de 1830 a 1839 por el general Francisco Morazán. Poco tiempo después de instaurada la Federación, se inician las guerras intestinas, las invasiones y los golpes de Estado con el presidente federal, el señor José Manuel Arce. El coronel Justo Milla Pineda invadió Comayagua el 4 de abril de 1827. Después del derrocamiento de Herrera, aparece en escena política José Francisco Morazán Quesada,
quien en la congruente batalla de la Trinidad derrocó a José Justo Milla y desde ese momento inicia sus luchas políticas y militares a favor del pueblo centroamericano. Morazán, junto a José Cecilio del Valle, fueron los más grandes hombres que han nacido en Centroamérica. Sus ideales continúan teniendo plena vigencia. Y por último, les hablaré acerca de la República, sus reformas, su modernización y los gobiernos en las últimas décadas. Entre el 1 de febrero de 1920 y el 1 de febrero de 1933 gobernaron sucesivamente el país los generales Rafael López Gutiérrez y Vicente Tosta, también los abogados Miguel Paz Barahona y Vicente Mejía Colindres. Durante estos 13 años la nación progresó muy poco a causa de las guerras intestinas, el analfabetismo, la pobreza y especialmente por la depresión económica que afectó desde antes a todos los países capitalistas del mundo occidental. Después de un corto periodo del gobierno militar, los uniformados convocaron a elecciones generales, resultando ganador Ramón Villeda Morales. Este gobierno mejoró las condiciones de vida del pueblo hondureño, decretó el Código del Trabajo, la reforma agraria, la ley del Seguro Social y concedió importancia a la salud y la educación. También se ampliaron y mejoraron las carreteras del país. Poco tiempo antes de concluir el gobierno de Villeda Morales, este fue derrocado por un golpe de Estado militar encabezado por el coronel Osvaldo López Arellano. Con este acontecimiento se inicia la militarización en el gobierno hondureño. Hasta 1982 los militares ejercieron el poder a través de una cadena de gobiernos militares. De 1982 a 1989 asumen la presidencia de la República dos gobiernos liberales encabezados por Roberto Suazo Córdoba y José Simón Azcona del Hoyo. El 27 de noviembre de 1990 asume la presidencia de la República el licenciado Rafael Leonardo Callejas, con quien el pueblo esperaba ver cumplidas sus promesas de cambio, pero no sucede así. Como consecuencia del drástico ajuste económico, la pobreza se agudiza y la ayuda externa disminuye y se devalúa la moneda. El 27 de enero de 1994 asume la presidencia el abogado liberal Carlos Roberto Reina, quien ofreció al pueblo sentar las bases de una revolución moral, inspirada en los ideales de Francisco Morazán y mejorar las condiciones de vida del pueblo hondureño. Después de Reina le sucedió la presidencia para el periodo de 1998 a 2002 a Carlos Roberto Flores, quien creó la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad y suprimió el cargo de jefe de Fuerzas Armadas. Durante su gestión enfrentó el desastroso fenómeno natural conocido como el huracán Mitch. En el 2002 asumió la presidencia el señor Ricardo Maduro, quien se concentró en lograr avances en el campo de la seguridad y la lucha contra la delincuencia. En enero del 2006 inició su gestión de presidente José Manuel Zelaya Rosales, quien fue defenestrado del poder el 28 de junio del 2009 por un golpe de Estado militar en contubernio con los grupos políticos y económicos poderosos más grandes del país, rompiendo de esta forma el orden constitucional y democrático, puesto como presidente Michelet Ibaín. La historia hondureña, en su pasado, presente y su futuro, continúa en ese movimiento oscilatorio, entre reformas y contrarreformas, entre apertura y cierre de espacios políticos, flexibilidad y rigidez, acción y reacción de la espera de que se institucionalice un plan serio, responsable y sostenible de nación. Muy buenas, mi nombre es Belki Turcios, alumna de la Universidad José Cecilio del Valle. Vamos a hablar unos temas muy interesantes como lo es los expresidentes de Honduras y hondureños sobresalientes. Vamos a empezar con los expresidentes de Honduras y comenzaremos con el gran Dionisio de Herrera, que nació el 9 de octubre de 1781 en Choluteca y falleció el 13 de junio de 1850 en El Salvador. Realizó sus estudios superiores en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue un abogado y político hondureño y centroamericano representante del liberalismo y uno de los centroamericanos más ilustrados en su época. Fue el autor del Acta de Independencia de Honduras y de la primera Constitución de Honduras, elegido primer jefe supremo del Estado de Honduras en el periodo de 1824 y destituido en 1827 por los conservadores de Guatemala. Además, trató de fomentar la agricultura, la industria, la inmigración, entre otras cosas. Por estas y muchas razones más, a Dionisio de Herrera se le considera el gran padre de la patria. José Justo Milla Pineda nació en Lempira en 1794, realizó estudios militares en la ciudad de Guatemala, fue un militar hondureño electo vicejefe del Estado en el primer gobierno de Honduras,
tras la proclamación de la independencia entre el periodo de 1824 y 1827, cuando dimitió para dar un golpe de Estado, convirtiéndose en el segundo jefe de Estado de Honduras. Francisco Morazán nació en Tegucigalpa el 3 de octubre de 1792 y falleció en San José de Costa Rica el 15 de septiembre de 1842. Fue un militar y político hondureño. Gobernó a la República Federal de Centroamérica durante el turbulento periodo de 1827 a 1838. Saltó a la fama luego de su victoria en la legendaria Batalla de la Trinidad el 11 de noviembre de 1827. Luego, desde entonces y hasta su muerte en 1842, Morazán dominó la esencia política y militar de Centroamérica. En el ámbito político, Francisco Morazán fue reconocido como un gran pensador. Intentó transformar a Centroamérica como una nación grande. Durante su gestión como mandatario de la República Federal, Morazán promulgó la reforma liberal, las cuales incluyeron la educación, la libre de prensa y la educación. Francisco Zelaya nació en Juticalpa, Olancho, en 1798 y falleció el 20 de octubre de 1848. En Nicaragua, electo primer presidente constitucional del Estado de Honduras en el periodo del 21 de septiembre de 1839 al 31 de diciembre de 1840, a raíz de las fuerzas hondureñas y nicaragüenses en El Salvador, practicada por las tropas por el general José Francisco Morazán Quesada y José Trinidad Cabañas. En la acción de El Potrero, Zelaya reorganizó algunos servicios públicos y fue el fundador del Redactor Oficial de Honduras, periódico del gobierno. Francisco Ferrera nació en 1794 en Cantarranas y murió en 1851 en El Salvador. Fue un militar, abogado y político hondureño. Llegó a ser jefe de Estado entre el periodo de 1833 a 1834 y segundo presidente constitucional del Estado de Honduras en el periodo de 1841 a 1844. Tercer presidente según su reelección para los años de 1843 a 1844 y nuevamente electo como presidente en 1847, pero tomó la gran decisión de renunciar de ese cargo. Coronado Chávez nació en 1807 en Tegucigalpa y falleció en 1882, electo cuarto presidente constitucional del Estado de Honduras en el periodo de 1845 a 1847. Como gobernante se acomodó a las circunstancias difíciles que se encontraba el país, no tuvo ningún título universitario ni militó en la carrera de armas. Tenía el oficio de ebanista, el cual ejerció antes de serlo, durante lo fue y después de ser presidente. Su mayor error consistió en haberse dejado llevar por la astucia y la maldad de Francisco Ferrera. Chávez era un hombre sin fortaleza de carácter, que siguió permitiendo que Ferrera se involucrara en los asuntos del Estado. Lo que es Coronado Chávez, él no tomaba sus decisiones, dejaba que los demás la tomaran por él. Juan Lindo nació en Tegucigalpa, Honduras, el 16 de mayo de 1790 en Gracias y falleció el 23 de abril de 1857, presidente provisional y luego electo como quinto presidente constitucional del Estado de Honduras en el periodo de 1848 a 1852. Se graduó de licenciado en leyes en México y fue servidor incondicional del régimen español. Al momento de la independencia influyó para que Comayagua hiciera causas común con el Imperio Mexicano y no con Guatemala. Fue diputado del Congreso Imperial reunido en México y después gobernador de la provincia de Guatemala. Juan Lindo fundó la Universidad de San Carlos cuando fungió como jefe de Estado de aquel país. José Trinidad Cabañas nació en Tegucigalpa el 9 de junio de 1805. Falleció en Comayagua el 8 de enero de 1871. Estudió en el Colegio Tridentino de Comayagua y se inició la carrera de armas en 1827. Fue un militar con el grado de general de división y político hondureño, electo como séptimo presidente constitucional del Estado de Honduras en el periodo de 1852 a 1855, fecha en que fue derrocado por las armas de las Fuerzas Nacionales con la intervención del gobierno guatemalteco presidido por el general Rafael Carrera. Desempeñó los puestos de ministro y presidente del Congreso en El Salvador.
José Santos Guardiola nació el 1 de noviembre de 1816 y falleció el 11 de enero de 1862. Adversario de Morazán, participó en los combates del Espíritu Santo y San Pedro. Militar con el grado de general de brigada político hondureño. Fue presidente de Honduras el 17 de febrero de 1856. Su amistad con los ingleses facilitó la devolución de Honduras de las Islas de la Bahía y de la Mosquitia. Murió asesinado por miembros de su guardia personal. José María Medina nació en Ocotepeque un 19 de marzo de 1826 y falleció el 23 de enero de 1878 en Santa Rosa de Copán. Fue un político y militar con el grado de capitán general. Ejerció la presidencia provisional en 4 oportunidades y constitucional en otras 4. Medina se proclama presidente provisional desde el 20 de junio de 1863, pero ya había ejercido provisionalmente la presidencia el 5 al 17 de febrero de 1862. El 31 de diciembre de 1863 depositó el gobierno en las manos del senador Francisco Inestrosa. El 15 de febrero de 1863, Medina recibe de nuevo la presidencia de las manos de Inestrosa. La última fecha fue el 16 de diciembre de 1875 al 8 de junio de 1866 y murió fusilado en Santa Rosa de Copán en los años de 1878. Seguimos con los hondureños sobresalientes y vamos a empezar con Paul Ramos. En el ámbito de la música, nació en Tegucigalpa un 10 de febrero de 1979, estudió comunicación y publicidad en la Universidad Tecnológica de Centroamérica. Polache es el verdadero nombre de este cantautor que se preocupa por ser auténtico al reflejar en sus melodías el diario vivir. Hijo de padre alemán y de madre hondureña, creció en un ambiente de diferentes gustos musicales que lo han convertido en trovador, que ha cautivado el ambiente nacional. Sus principales influencias musicales son José Luis Perales, Roberto Carlos, Camilo Sesto y entre otros. A Polache le gusta resaltar el verdadero lenguaje hondureño sin ninguna imitación. Hablo Español es una de las canciones de Polache que evidencia su talento al alcanzar los primeros lugares en las radios en la ciudad. El joven de 29 años expone que lo han aceptado porque le canta a niños, a jóvenes y adultos hondureños. La Potra, El Caminito y Pedazo de Mujer son otros de los temas que le han ayudado a consolidar su carrera. Polache dice que desde pequeño le gustan las guitarras y que tiene una desde sus 9 años. Polache es uno de los más grandes personajes que tenemos en Honduras. Moisés Canelo, siempre en el ámbito de la música, nació el 9 de julio de 1950 en el departamento de Colón. Su nombre de pila es Moisés Canela Huitol. De padres hondureños, su voz se hizo adolescente en los campos bananeros de la costa norte de Honduras, siendo que desde los 8 años, tras sus primeras incursiones en festivales escolares y concursos radiofónicos, actuaba ante micrófonos profesionales en Puerto de la Ceiba. Temas famosos de Moisés Canelos es Noche de Luna en la Ceiba, Yo también soy sentimental, Río Viejo, Viejo amigo, Esta cobardía, Mensajero del amor. En el trayecto de su vida artística, el cantautor hondureño ha recibido un sinnúmero de premios, reconocimientos, entre otras. Vamos a resaltar lo que es Ciudadano Distinguido de San Pedro Sula, Hijo Predilecto de la Ciudad de la Ceiba, Medalla al Mérito otorgado por el Congreso Nacional de Honduras, Medalla al Recitar de Otoño otorgado por la ciudad de San Pedro Sula, la Hoja del Laurel otorgado por el Presidente de la República, las llaves de la ciudad de Los Ángeles, California, Estados de América y las llaves de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. En el ámbito de la literatura tenemos al gran Ramón Amaya Amador, que nació en Olanchito, Lloro, el 29 de abril de 1916 y falleció el 24 de noviembre de 1996. Fue un escritor y periodista hondureño, educado en la ciudad de La Ceiba. Comenzó su obra y aprendizaje trabajando en unas plantaciones bananeras, ubicadas en las cercanías del Mar Caribe en la costa de Honduras. En 1941 comenzó una etapa como periodista, llegó a ser editor periodístico. En octubre de 1943, Ramón Amaya fundó una revista seminaria en la ciudad de Olanchito llamada Alerta. En 1944, escapando de persecución política,
huyó buscando refugio en Guatemala, país que lo acoge por los siguientes 10 años. Trabajó en el periódico Nuestro Diario y prestó colaboración en el Nuevo Popular Progresista, Mediodía y Diario de Centroamérica. Tras el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz, buscó asilo en la Embajada de Argentina para posteriormente emigrar hacia ese país, donde se radicó en la ciudad de Córdoba y trabajó para la editorial Sarmiento. En mayo de 1953 regresó a Honduras, donde comenzó a trabajar para el periódico El Cronista y fundó la revista Vistazo en Tegucigalpa. Falleció durante un accidente de aviación durante el vuelo de Taxo. Una de sus literaturas más destacadas de Ramón Amaya son Prisión Verde, Amanecer, El Indio Sánchez, Bajo el Signo de la Paz, Constructores, El Señor de la Sierra, Memorias de un Canalla. Marco Tulio Medina, en el ámbito de la ciencia, nació un 19 de septiembre de 1958 en Tegucigalpa, Honduras. Realizó sus estudios de medicina en la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras entre 1978 a 1985. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fundó en 1998 el posgrado de Neurología en la Universidad Nacional Autónoma, convirtiéndose en un programa piloto para países en vías de desarrollo, promoviendo con ella la educación e investigación neurológicas en Honduras. Ha sido galardonado con varios premios: premio al mejor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el 2011, premio Salvador Moncada a la mejor trayectoria de investigación científica en el 2006, premio nacional de ciencias José Cecilio del Valle en 1996, condecoración José Cecilio del Valle Gran Cruz de Plata, premio de investigador del 2009 al 2010 por el Club Rotario Tegucigalpa. Darío Gutiérrez, siempre en el ámbito de la ciencia, solamente cuenta con 28 años y ya tiene a su cargo un grupo de investigadores dentro de la división de la inmunología celular del Centro de Cáncer Alemán. Más que un científico, parece un joven recién salido de la universidad, pero el hondureño es uno de los principales investigadores del Centro de Cáncer Alemán, donde hace experimento con ratones transgénicos, tratando de encontrar la conexión entre la obesidad y la diabetes tipo 2, entre otras investigaciones. Desde que estaba en la escuela de Intibucá, centró su atención en las ciencias naturales, pero nunca se imaginó que llegaría a tener su propio laboratorio en el prestigioso Centro de Investigación Científicas. Darío Gutiérrez es un ferviente admirador también del científico hondureño Salvador Moncada, quien lo invitó a unirse a la Fundación Honduras Global, que tiene como objetivo conectar jóvenes altamente calificados con el fin de promover la transferencia de conocimientos y fomentar el desarrollo científico, tecnológico y empresarial. Como Moncada, Darío, en lo personal, quiere ayudar a jóvenes talentosos egresados de las universidades que quieran unirse a su grupo de científicos. Tiene oportunidades para gente que quiera estudiar en Alemania y además para que vea cómo funciona el sistema. Indicó que le gustaría recibir aplicaciones de estudiantes que quisieran sacar una maestría. Los requisitos serían que tengan excelencia académica y sepan hablar el inglés. Agregó que tiene la potestad de incorporar a su grupo de científicos a hondureños que hayan sacado una licenciatura y quieran optar a una maestría con él en el área de las investigaciones. Lo más importante para Darío Gutiérrez es que le gustaría encontrar la cura para la diabetes tipo 2 y desligar a la obesidad, con lo que se lograría tener obesos sanos. Este fue el grupo Los Triunfadores. Espero les haya gustado nuestra presentación.